Bueno, Selva Almada, muchas gracias por acoger la invitación. Eres una de las escritoras contemporáneas más destacadas de Argentina hoy. Has ganado premios como el Conex, fuiste finalista en el Booker Prize. Tus libros han sido traducidos ya a varios idiomas. Has publicado 3 novelas que forman una trilogía, 2 no ficción que son bastante distintos entre sí. Varios cuentos que están compilados, luego podemos hablar de eso. Pero también a esto se suma un primer libro de poesía, un antiguo libro de poesía y esta última biografía o perfil escrito a varias manos que apareció justamente este año. Pero me gustaría ir un poco más atrás. En el tiempo tú naciste en Villa Elisa, en Entre Ríos, Sí. y te trasladaste luego a Paraná para estudiar. Ujú. Una buena parte de tus novelas, de tus cuentos, de tus escritos funciona entre Chaco y Entre Ríos. Pero hay una cosa característica probablemente en tus libros y es que el paisaje que tú pintas es muy poco idílico. Por ejemplo, tengo acá el Viento Carraza, en la que tú dices, por ejemplo, este sí parecía un sitio abandonado por la mano de los hombres. Pasó la vista por el paisaje de árboles achaparrados, secos y retorcidos, los pastos pinchudos que cubrían los campos. Desde el mismo tiempo, del mismo día de la creación, ese había sido un sitio abandonado por la mano de Dios. De todos modos, estaba acostumbrada. Toda su vida había transcurrido en lugares así. Uno encuentra varias frases así en tus libros. Y te quería preguntar, esa forma de describir el paisaje, esa forma de ponerlo, ¿es buscada desde el principio? ¿Simplemente apareció así en tu escritura? ¿Cómo es esa idea? Bueno, un poco apareció con un libro, uno de mis primeros libros, que se llama Niños, que es una novelita de infancia, que después formó parte de una serie de cuentos, relatos más largos, que tenían que ver con algunas escenas autobiográficas, ¿no? Niños cuentan mucho episodios y cuestiones de mi infancia, y la serie que le sigue, que se llama Chicas Lindas, es también ese pasaje, esos años, entre los 10 años y los 12 años, ese pasaje hacia la adolescencia. Entonces ahí aparece el paisaje como el salón de juegos, ¿no? Como la sala de juegos, porque yo crecí en Villa Elisa, que en ese momento era un pueblo muy pequeño, después con los años ha crecido bastante, pero en ese momento era muy pequeño y yo vivía casi donde terminaba el pueblo y ya empezaba la zona más rural. Entonces, como que salíamos a jugar y era salir a jugar medio ya al campo, donde había, qué sé yo, lagunitas o arroyitos o eso, como una infancia eh, muy en la naturaleza. Entonces, cuando yo escribo este libro, Niños, eso viene como parte de la memoria de infancia, ¿no? Como empezar a contar los árboles, las plantas, no sé, las lluvias, los veranos. Y después, ya El Viento Carraza, que es mi primera novela, bueno, ya ahí el paisaje empieza a tomar una forma un poco más de personaje. eh, por esto que yo había visto después, releyendo esos primeros textos, que había visto que ahí había algo que me interesaba y que había aparecido de esa manera espontánea y que quería investigar un poco más, saber qué pasaba, si ya el paisaje no era el mero escenario, sino que empezaba a tomar un poco más de importancia dentro de la trama. Muchas gracias. Bueno, un poco más adelante, el 2000, te fuiste a Buenos Aires y estuviste ahí en el taller de Alberto Laiseca, que es muy importante tu transcurso, pero también estuvo antes del taller en Paraná y tú misma has dictado talleres. Sí, A los talleres entiendo, por ejemplo, que llevaste El Viento Carraza, Ladrilleros, que sí. llevaste Chicas Sí, yo Muertas. estuve con la ISECA en su taller 15 años. Cuando dejé de ir al taller porque él dejó de dar taller, porque ya estaba bueno, ya estaba bastante enfermo y esos últimos 2 años de su vida los pasó en un geriátrico. Entonces, bueno, ahí se terminó el taller, pero seguimos viéndonos y bueno, yendo a visitarlo y a conversar con él hasta que se murió poco tiempo después. Así que casi todos mis libros, de hecho,
No es un río, que salió en el 2020, ya Lai murió en el 2016, pero los primeros bocetos de los primeros capítulos los llegué a llevar a su taller, él llegó a escucharlos. Así que después la escribí, bueno, lo reescribí bastante ese libro y pasó bastante tiempo hasta que lo terminé y ahí ya sí lo escribí sin su mirada sobre el texto, pero llegó a ver los primeros bocetos. ¿Y tu experiencia dando talleres, dictando talleres, que entiendo que has dado varios, cómo ha sido que se ha formado? ¿Piensas, por ejemplo, en tu formación como escritora muy ligada a los talleres o ha sido una herramienta, digamos, para poder entrar en un circuito? Como escritora, yo como Sí. escritora, y sí, porque para mí fue realmente conocer a Lai Seca fue fundamental, ¿no? en mi vida y en mi desarrollo como escritora. Y antes de Lai Seca, cuando yo había empezado a escribir, que todavía vivía en Paraná, no hacía talleres, no iba a talleres porque no había, pero sí nos juntábamos con amigos que escribían y hacíamos como una especie de taller sin maestro, como un taller más horizontal. Entonces me acostumbré a trabajar y a ir mostrando el texto mientras estaba escribiendo y a ir leyéndoselos a mis compañeros y compañeras y a recibir críticas y a recibir no sé, comentarios mientras el texto se iba haciendo. Después yo empecé a dar talleres, creo que en el 2010, por ahí, más o menos arranqué con eso. Y estuve, sí, hasta el 2021, 2022 estuve dando talleres. Ahora hace un par de años que no. A ver, yo siempre que me dicen, bueno, pero es importante ir a un taller, se aprende a escribir, te enseñan a escribir en un taller. Yo siempre digo que para mí la importancia del taller es estar acompañado, ¿no? Como esto que estás sola en tu casa luchando porque no puedes cerrar un texto o porque no te termina de aparecer esa frase que sabes que va ahí, no la encontrás y demás. Después vas a un lugar, a este espacio de taller y puedes compartir los problemas que te está trayendo ese texto. Y creo que eso es lo importante de un taller. Después, la verdad, sí, obviamente podés mejorar mucho un texto con un buen maestro o una buena maestra, pero si no hay nada antes ahí, bueno, difícilmente, por más que insistas yendo a un taller, llegues a ser un gran escritor o un buen escritor. Pero lo importante creo que es eso, la compañía, en algo que es tan solitario como la escritura, tener ese espacio de compañía, de compartir. Bueno, volviendo un poco a la provincia, Argentina es un país inmenso, al menos visto desde Chile, es el octavo en superficie, siempre eso me parece como algo muy inmenso. Y en ese sentido quizás hablar de y desde la provincia, si no como proyecto, aparece así a veces, es como rescatar una especie de singularidad, de no dejar que esa singularidad de una provincia en particular sea carcomida o sea absorbida por ese todo, o que no se vuelva mero color local, que también es otro peligro que me parece que tu escritura no cae. Pero en todo caso aparece esta cosa, insisto, no como un proyecto, sino como una mera constatación de que hay una singularidad que se va rescatando cuando se habla de y desde la provincia, con sus formas de vida particulares, con su relación con los animales particular, en cada provincia distinto, en cada parte igual. Y en ese sentido, uno podría pensar, por ejemplo, No un río, que es tu último libro del que hablabas, que hay una frase, no un río, que creo que es del título mismo, donde dice, no es un río, es este río. Sí. Esa cosa de que no sea un río cualquiera, como a veces la gente de las capitales va y ve cualquier río, cualquier playa, sino que sea uno en particular. Eso, ¿qué rol juega para ti esa cuestión de la singularidad de las voces, quizá, de provincia que, insisto, no es un color local o no es un folclorismo? Sí, a mí como siempre yo siempre fui como mejor escuchando, aunque no soy buena para la música, pero siempre he sido mejor escuchadora que observadora, ¿no? Como esta cosa que suelen decirte en los talleres o en los manuales de escritura, hay que observar, Hay que salir a observar. ejercitar la observación. Yo digo, bueno, sí, ejercitar la observación, pero también ejercitar la escucha. Entonces, a mí siempre tengo una memoria auditiva bastante trabajada, ejercitada,
y siempre no, prestaba atención y me quedaban algunos giros, algunas palabras, algunas maneras de decir que a veces son de una región o de un pueblo y a veces son de una persona, ¿no? Como una persona que tiene una muletilla o una manera particular de decir tal cosa. Y bueno, y todo eso siempre me sonaba como, bueno, esto que suena tan bien en la oralidad, ¿qué pasaría si empieza a formar parte de la literatura, o sea, de lo escrito? Y cuando estaba estudiando, yo estudié literatura, profesorado de literatura, me acuerdo que me topé en las épocas de estudiantes con un texto de Guimarães Rosa que se llama Mi tío Yaguareté, que bueno, que me impresionó mucho porque era todo eso, ¿no? Oralidad, ruiditos, era como una cosa musical todo el tiempo y dije, wow, me gustaría escribir algo así. Y bueno, y ahí, no en ese momento, porque ahí recién empezaba a escribir, pero bueno, después también con este mismo libro que te digo que fue un poco fundacional para empezar a trabajar el paisaje, también aparecían, porque aparecían las voces de, no sé, de mis tías, de mi abuela, de las vecinas, todo eso aparecía en esos textos que tenían que ver con esos episodios de mi vida. Y ahí también dije, claro, porque como hablaba la fulana y tenía esto, y bueno, y ahí a partir también de esos cuentos empecé a prestar más atención y a decir, bueno, cómo esto encaja, puede encajar dentro de una novela. En El viento que arrasa quizá eso no está tan presente, es como mucho más difuso y lo empecé a trabajar con más intensidad en Ladrilleros y bueno, y después en No es un río, donde también en No es un río eso como que hace no sé, como otro barquinazo y es, bueno, encontrar o que esa oralidad empieza a ser poesía en el texto, ¿no? No es un río es una novela muy lírica y también la trabajé pensando en eso, bueno, esto, cómo puede darle más poesía a la escritura. Y a propósito de una cosa que habías dicho un poco antes, la cuestión de transformación, algo así como en el paisaje vivido de infancia, hacia un trabajo de escritura, en el caso sufre transformaciones, y habías nombrado algo que es bastante notorio en tus libros y de lo que se habla, de hecho a veces en la crítica o incluso lectoras, lectores, cuando hablan de tus libros, hablan de esto, y es la manera en que, sin antropomorfizarse, es decir, sin que los animales, la naturaleza, los ríos, las tormentas que aparecen en tus novelas hablen, hay una forma de comunicación, hay una forma en que aparecen y que no son solo objetos, que no son solo decorados. Entonces, por ejemplo, el perro en El viento que arrasa tiene un lugar especial, la tormenta tiene un lugar muy especial también allí. Está, por supuesto, no un río, está el río. En otros de tus libros aparece la serpiente, esta idea que aparece. El fuego está muy presente desde niños hasta el final, Sí. casi. Entonces, ¿cómo ha aparecido esta cosa de esas otras formas de vida en que hay una relación constante, pero que no son ni un personaje antropomórfico, ni un simple decorado de un objeto con el que se participa, digamos? ¿Cómo has vivido todo ese proceso? O sea, tuve un tío que era un tío de mi mamá, que se llamaba Lolo, a quien estaba dedicado a Ladrilleros, que era un hombre muy pobre, había sido ladrillero, no sé qué es un oficio en Argentina muy marginal, pero que él tenía una relación muy amorosa con su entorno. Entonces yo lo veía cuando lo íbamos a visitar o él venía de visita y era nada, un tipo, sí, que tenía una comunicación con los animales o no solo con los animales, sino con todo lo que lo rodeaba, muy genuina, ¿no? Y yo siempre pienso en él cuando escribo estos personajes que también pueden lograr tener una relación así. Entonces, para Aguirre, por ejemplo, que es uno de los personajes de No es un río, el monte para él es todo, él nació ahí, fue su cuna, fue como de repente, por momentos el monte fue su madre, fue su padre, fue su amante, ¿no? Como
Y creo que esos personajes que viven en esos lugares llegan a tener esa relación que es sumamente profunda, sumamente espiritual y material también, porque también ese río que familia también es el que, el que te da de comer, porque es, todo eso que vive en el río también tenés que cuidarlo porque es lo que después vos vas a trabajar con eso. Es algo como una filosofía, me parece muy de esos espacios, ¿no? Donde la convivencia con la naturaleza eh, fluye, fluye de una manera sin pensarlo, ¿no? Sin mentalizarlo, sin analizarlo, como es así. Sí, de hecho, no un río, pero en varias partes me parece que incluso en esos personajes que no tienen tanto ese contacto, los que van al río a pescar, ¿sabes? También Se les impone un poco se les y tienen impone, que algo así como se les ocurre pedir permiso para entrar al monte. se les ocurre pedir permiso, pero también después, antes mataron la raya medio impunemente, y después cuando tienen que volver a entrar a ese monte le temen, porque piensan que se puede vengar. Entonces, también es como eso también que me parece, a mí me, como que me gusta explorarlo en los textos, ¿no? Como, bueno, como esto que puede ser para los lugareños familia, o sea, o el lugar de protección, también para los forasteros puede ser el lugar donde les puede suceder algo malo, ¿no? Como, bueno, como esas dos, o esos matices del mismo paisaje. Sí, totalmente. Ahí, yendo hacia, porque ha aparecido varias veces, ¿no? Un río en la conversación, así eso que me parece que tú has llamado, pero que se llama en general trilogía de varones, que Sí, son estas tres novelas, que son, de hecho, tus tres novelas que forman esta trilogía. Se ha hablado bastante sobre eso, se ha hablado sobre la violencia que está contenida ahí, sobre el homoerotismo que está muy presente, algunas más que en otras, pero que siempre es una cuestión que atraviesa esas novelas. Y se ha hablado harto, por supuesto, sobre la masculinidad, sobre la idea de masculinidad, sobre ese proceso incluso formativo que forma la masculinidad que en tu obra, me parece que en todas son bien presentes. La medida en que sí, hay niños y ahí se van haciendo sí, adultos, está sí. todo eso. Creo que siempre me dio bastante curiosidad cómo se relacionaban los varones, ¿no? De chica, yo tengo una hermana que es unos años más chica, pero hasta que nació mi hermana, tengo mi hermano que es más grande y un primo que tiene mi misma edad. Entonces fue como los primeros años de infancia bastante relacionada con varones, porque no había otras niñas en la familia y todavía no había ido a la escuela. Entonces, y después de esa, bueno, pocos años de estar como muy relacionada con los varones, creo que me quedó como una especie de curiosidad de no terminar de entender cómo se armaban esas relaciones, ¿no? Y en los libros, en las novelas estas en particular, como esa curiosidad la llevo a, bueno, estos dos hombres de El viento que arrasa, que parecen, o ellos se sienten absolutamente opuestos el uno del otro y en el fondo son muy parecidos, solo creen en cosas diferentes. ¿Cómo se relacionan con eso? ¿Cómo se relacionan como padres? Uno de este hijo, pero que no sabe que es hijo, varón y criado así medio de una manera casi silvestre, y el otro con una hija que no puede relacionarse con una mujer, echó a la mujer que tenía, la echó de su vida y ahora le quedó esta hija con la que tampoco sabe cómo relacionarse. Bueno, cada una de las novelas es un poco fruto de esa curiosidad, de esos comportamientos de los varones bueno, que son muy diferentes a cómo nos relacionamos las mujeres. Pero también me gusta pensar o me gusta fantasear en los libros en que también puede haber esos momentos de ternura. O sea, más allá de que son relaciones que en general o están atravesadas por la violencia o van hacia la violencia, también tienen esos momentos quizá más femeninos en un punto, como estos tres que van a pescar
y esa noche uno se pone a cantar y los otros se ponen a bailar. Eso es algo como que haríamos las mujeres, no sé si los hombres, pero bueno, me gusta ponerlos en esas situaciones más, sí, más tiernas, puede ser una manera de nombrarlo, más expuestos, ¿no? Bueno, creo que también porque hay como para construir estos universos de ficción, los universos de las novelas, sobre todo de los relatos más largos, como también yo siempre estoy echando mano a mi propia experiencia de vida de provincia o de vida de pueblerina o de vida así. Y muchos de los personajes de las novelas tienen algo de, no sé, algo de Lolo, este tío, o algo de, no sé, mi madre tenía varios tíos así que eran tipos, o sea, Lolo era como el espíritu libre y hermoso, y después tenía otros que también viejos solos, que nunca se habían casado y que eran misóginos y bueno, y que tenían otras cosas, y yo también los quería, porque eran mis tíos, pero y bueno, y un poco siempre estoy como agarrando cosas de... bueno, el otro día lo dije, creo que en una entrevista que me hicieron para acá, para un diario, y yo no me acordaba quién que había dicho que yo había leído que algún escritor o escritora, no me acordaba, que había dicho que o sea, la infancia es un lugar una época tan fundacional y fundamental en tu vida que solamente con lo que viviste en la infancia te alcanza para escribir el resto de tu vida. Y ahí después el periodista me dijo que era Flannery O'Connor, a quien adoro, así que debe ser. Entonces eso, como todo ese mundo que por ahí estaba más concentrado en niños, en estos primeros relatos, niños, chicas lindas y en familia. Después, bueno, se siguen desplegando las novelas, aunque ya no sean cosas que tengan que ver con mi autobiografía, pero siguen apareciendo, porque yo sigo siempre, es como una cantera medio inagotable ir ahí, como una caja de Pandora, ¿viste? Que abrís y aparecen siempre cosas. A propósito de Chicas Muertas, que acabas de nombrarlo, es un libro que me parece que tiene un lugar un poco especial en tu trabajo, no solo porque pertenece a una investigación muy precisa, sino también porque está tu voz allí. Son tres, no son relatos, son tres crónicas de tres femicidios diferentes, en tres provincias diferentes. Sí. El primero de ellos, o el que aparece en tu provincia, Sí. se mezcla con recuerdos tuyos personales en un punto. ¿Qué tan importante fue ese proyecto para ti en ese momento y qué tan importante te parece ahora? Esto fue en 2014 que salió publicado. Han cambiado varias cosas quizás del panorama, incluso en términos de reconocimiento del femicidio, de efectos, también de contraefectos. ¿Cómo te ha parecido ese recorrido? Bueno, para mí, o sea, es como un libro, o sea, para mí es como si yo dijera, bueno, el libro más importante que tuve que escribir es Chicas Muertas. Fue un libro que fue una investigación larga, trabajosa, porque habían pasado, hacía 20, 25 años en el momento en que yo empecé a escribir el libro, en una época donde no había internet, donde, bueno, para buscar las cosas tenían que ir a los archivos físicos del diario, del juzgado. Y entonces, bueno, fue un trabajo de campo así bastante arduo, hacer entrevistas. Yo no era periodista, no tenía esa experiencia. Y bueno, y después escribirlo, porque una vez que tuve todo el material, era, bueno, ahora cómo escribo este libro. Y hice algunos bocetos hasta encontrar que era por ahí, me costó bastante encontrar por dónde. Y después, bueno, empezó a colarse también la parte del recuerdo personal. Y bueno, así se armó este libro de esa manera. Yo no tenía ni idea qué iba a pasar con el libro, porque no, bueno, uno nunca tiene mucha idea de qué puede pasar con un libro.
pero era la primera vez que yo escribía no ficción, yo no venía del periodismo, entonces tampoco es que tenía de repente los lectores o el apoyo de los colegas, porque no tenía colegas, o sea, cronistas, no me sentía colega de los cronistas, ni los cronistas me iban a sentir colega de ellos. Y además estaba también empezando toda la efervescencia del feminismo en Argentina, y yo decía, "¿Y esto cómo lo van a leer las feministas?". Yo no sabía si era feminista o no, creía que sí, pero no estaba segura de qué había que hacer para ser feminista. Bueno, era todo así, un montón de preguntas y de dudas que tenía. Y bueno, y finalmente el libro salió, y las primeras que lo recibieron con mucho cariño y que me recibieron a mí con mucho cariño fueron unas feministas de la Librería de las Mujeres, que es una librería emblemática de Buenos Aires, y las antropólogas feministas. Y bueno, y a partir de ahí el libro empezó a hacer un recorrido que yo no pensaba, acompañado por la coyuntura, porque también, claro, no es un libro que, más allá de que yo no estaba ni militando, ni pertenecía a una agrupación feminista, ni nada, es un libro también de época, ¿no? En ese sentido, es parte de todo esto que se estaba ya cocinando y gestando, que era el enorme movimiento feminista que se armó en esos años y que se expandió también por otros lugares de Latinoamérica. El Ni Una Menos fue al año siguiente de la publicación del libro. Entonces, bueno, en esa coyuntura el libro empezó a tener un recorrido que yo no hubiese imaginado. También con ese libro, o escribirlo y después acompañarlo, me hizo sentir que sí podía decir que era feminista, y me hizo también a mí empezar a activar y a militar de una manera pública en un montón de cuestiones que en ese entonces y hoy día también son muy preocupantes y siguen siendo preocupantes. En esos años hubo muchos cambios muy buenos, desde la legislación, bueno, fue el derecho al aborto, o sea, la ley del aborto, creo que fue, bueno, una de las cosas, de los hitos de ese momento. Y ahora en un panorama donde todo eso está otra vez en peligro, donde parte de la batalla cultural del gobierno es destruir el feminismo o negar que existan los femicidios. Entonces, bueno, como que pasaron, pues ya el libro tiene 11 años, salió en el 2014, y en esos 11 años pasaron un montón de cosas importantes que ahora en el último año están permanentemente en peligro de desaparecer. Lo poco que era un montón, pero que se estaba logrando, que se había conseguido. En ese sentido está esa magia un poco, a veces trágica de los libros, de volver a actualizarse Bueno, sí, en otros contextos. sí, también tiene, o sea, el libro nunca dejó de leerse en estos 10 años porque tampoco dejó de ser un tema, ¿no? De hecho, si vemos las estadísticas, prácticamente no se mueve la aguja, ni aún en los años de más intensidad, cuando se habló del tema de la violencia de género, de los femicidios, cuando la televisión lo estaba mostrando todo el tiempo, era parte de la agenda diaria de la prensa y de la agenda del gobierno. Un poco de no ficción está en el mono en el remolino, que son, entiendo que te encargaron de hacer la bitácora de la grabación de Sama, que es la película de Crecy Martel. ¿Podrías contar un poco cómo fue eso de estar escribiendo ahí, digamos, cómo pasa la película? Sí, bueno, me invitaron a ir al rodaje y después escribir un libro. Ese era el trato. Como el trato, pero que podía ser cualquier libro, o sea, el libro que a mí se me ocurriera.
Y bueno, y estuve en el rodaje, sobre todo en las partes que más me interesaba estar, que eran las que se iban a rodar en Formosa y en Corrientes, en el norte del país. Y estuve ahí, nada, mirando, tomando notas, entrevistando gente que trabajaba en la película, con una primera idea de hacer un libro de entrevistas, algo así como un libro de entrevistas. Y después, bueno, terminó el rodaje, qué sé yo, entre que terminó el rodaje y efectivamente se hizo la película pasó bastante tiempo, porque en el medio, bueno, Lucrecia había tenido unos problemas, qué sé yo, entonces creo que el rodaje fue en el 2015 y la película se estrenó finalmente en el 2017. Y bueno, ahí se me estiraban los tiempos para escribir el libro que no tenía que entregar ya. Entonces pasé por muchas ideas. Una era la de la entrevista, otra era la de... había habido un intento anterior de hacer Sama, que había llegado a 2 semanas de rodaje. La iba a hacer Nicolás Sarkis, bueno, un director que ya había muerto. Entonces era como escribir sobre los dos rodajes, sobre las 2 películas, o la película que no llegó a ser y la otra. Bueno, de eso fue muy dificultoso porque Sarkis estaba muerto, no había el material, no sé, bueno, era medio imposible. Y finalmente tenía todas esas notas, además de las entrevistas. Y dije, bueno, ¿por qué no un libro con pequeñas impresiones del rodaje? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que vi, me llamó la atención y escribir sobre eso? Y bueno, y ahí escribí esa serie de textos muy, muy breves. Bueno, los llevé a la editorial, les gustó la idea. Y decidimos también poner fotos, pero que tampoco fueran fotos completas, sino que fueran por ahí cosas más desenfocadas o más como es un libro que pienso, yo lo concebí como un libro desde la periferia de un rodaje, o sea, ni siquiera es el libro de un rodaje, sino como desde la periferia del rodaje, que era un poco la cosa física que yo sentía cuando estaba ahí, que era estar haciendo nada, o sea, en un equipo de rodaje hay mucha gente, había mucha gente, y cada uno tenía su lugar específico, la cosa que tenía que hacer, juntar ese cable o, no sé, maquillar acá a esta actriz. Bueno, todos tenían algo que hacer y yo era la que miraba nada más. Y muchas veces me sentía molestando, ¿no? Porque de repente yo estaba mirando y tenían que pasar un cable y te corres, por favor. O después tenía miedo de pisar algo y desconectar algo y que se arruinara todo lo que habían hecho. Bueno, entonces yo sentía que me iba corriendo cada vez más hacia las afueras del rodaje y viendo todo esto cada vez más de lejos. Más de lejos. Y bueno, el libro tiene es eso. Y después de todas esas entrevistas que había hecho, saqué algunas cosas que contaban, no sé, un actor, un técnico, que me habían llamado la atención y también escribí a partir de eso. Como siempre curiosidad, ¿esto está hecho a partir de notas que tú escribes ahí mismo o luego llegas a casa de cómo escribirlo o a donde te estás quedando? No, lo escribía después en el hotel, tomaba las notas, o sea, como, no escribía ahí. También fue como muy, sobre todo la primera parte del rodaje, era muy Herzog haciendo Aguirre. O sea, realmente era el barro hasta acá, mosquitos, calor, era como imposible ponerse a escribir algo ahí. Pero sí, después cuando llegaba al hotel, por lo menos anotaba las impresiones generales y después escribía a partir de esas notas. Hay quizás algo que es una impresión, pero si uno lee no solo tus cuentos, sino también tus novelas en orden, tengo la impresión de que se van haciendo cada vez más concisas, la escritura se va no cerrando porque es casi una expansión, pero sí que se va haciendo un poco más punzante en cada frase. Eso es bastante, tú hablaste un poco de eso, no es un río,
tiene una especie de río, incluso si Sí. físicamente es más angosto, digamos, que otras Sí. novelas. ¿Tú cómo has visto el despliegue de tu propia escritura? ¿Sientes que vas hacia esa concisión? ¿Es simplemente circunstancial? ¿Qué pasa con tu despliegue? ¿Cómo lo has visto tú, digamos? Creo que, o sea, sí es así en No es un río y sí fue como algo, parte del plan que fuera así. Pero ahora estoy escribiendo otra cosa y es diferente. Y es completamente diferente. No sé si completamente diferente, pero es bastante diferente. Como que también yo siento que cada libro, que cada pequeño universo que se arma en cada libro, también un poco, casi como si trajera per se cómo se va a contar, ¿no? ¿Qué estrategias voy a tener que usar o investigar para contarlo? Entonces No es un río, que era un libro que ya ocurría en un ambiente absolutamente lírico, como la isla y el río y el monte. Me pasaba que mientras yo escribía el libro, todo el tiempo iba a los poetas más que a los narradores, a los poetas que habían escrito sobre ese río. Entonces es como que de alguna manera el libro estaba condenado a contarse de esa manera, ¿no? Como pensando más en la poesía que la narrativa. Y ahora estoy escribiendo otra novela donde es más narrativo, tiene más trama, es otro tipo de escritura que muy distinta a No es un río. Nombraste al principio a Guimarães Rosa como una influencia importante. Apareció luego en la conversación Di Benedetto a través de Sama. Tengo la impresión de que aparece a veces en algunos de tus libros una especie de una versión diferente, pero algo así como un fantasma de Benetti, que es uruguayo. Sí. ¿Cómo viviste tú en tu formación o quizás al principio, digamos, esa relación de las escrituras latinoamericanas que se forma allí, sobre todo en Argentina más hacia el norte, digo, en esta relación con Brasil, con Uruguay? ¿Tuviste alguna influencia de eso? ¿De esa mezcla? Bueno, sí, yo creo que fueron más que nada las lecturas que hice cuando estudiaba, ¿no? Ahí yo como que descubrí toda esta constelación de autores latinoamericanos. Onetti, yo no había leído nunca Onetti, no sabía ni quién era, y bueno, fue una lectura para mí muy reveladora. Bueno, lo mismo Di Benedetto, lo mismo, qué sé yo, Asturias y otros Fuentes, qué sé yo, bueno, autores que leíamos para la carrera, todas las grandes novelas latinoamericanas, Rulfo creo que sí ya había leído. Y sí, a mí como que me parece importante sentirse parte de una tradición. Yo sí, me siento bastante parte de esos escritos, no sé, de la tradición de Rulfo, Quiroga, Di Benedetto. Sí, sí, no, porque digo, porque a veces renegamos de las tradiciones, ¿no? Sí, Como por decíamos, supuesto. bueno, no soy como un autor sui generis. Pero bueno, tenemos una literatura en el continente, o sea, en Latinoamérica, además de la Argentina, que también es muy importante, una literatura muy importante. Y un poco yo, sí, de esos autores también tomo esta cosa de la presencia, de la omnipresencia del paisaje y también de traer un poco la oralidad a la escritura y también la parte más lírica, o sea que sí, tiene mucho que ver con esos autores. En ese sentido, esos son, dirías tú, los que han nombrado ahora, los autores que te han acompañado, los que vuelves, o hay también otra constelación de... No, esos son como los autores quizá de los primeros años, o de los años más
formadores como lectora también. No, no, no vuelvo no los he vuelto a leer. Hace unos años intenté volver a leer a Onetti, un libro que recordaba que me había gustado muchísimo, una novelita que se llama La niña y la muerte, que me la habían prestado, entonces solo la había leído una vez y la había devuelto. Y hace unos años alguien que me había escuchado hablar de esa novela la encontró y me la regaló. Y dije, ay, la voy a volver a leer porque tenía un recuerdo de que me había impresionado mucho esa lectura. Y la empecé a leer y dije, no, o sea, es un escritor muy brillante, pero no me gustó la cosa, no sé, sentí como que había un desprecio por la humanidad en esa novela que no me gustó volver a leerla. Pero después sí, después, qué sé yo, bueno, esto también me di cuenta que leyendo, después yo empecé a leer a Faulkner y a, bueno, Flannery O'Connor, Carson McCullers, la constelación de los norteamericanos del sur que me gustan mucho, Caldwell. Y claro, me di cuenta que todos esos años de fascinación con Onetti era un gran lector de esos autores, entonces como que de alguna manera me habían llegado también a través de Onetti. Y después la poesía, o sea, yo no leía poesía, como empecé a leer poesía de grande ya, gracias a un amigo poeta que me recomendaba, Julián López, que nos introdujo a mí y a Alejandra Sina, que hacíamos un ciclo juntos de lectura en la poesía, porque las dos leíamos mucha narrativa, pero no teníamos mucha idea de la poesía. Y bueno, siempre trato de leer poesía. Y ahí también ahí sí volví a leer con seriedad a Juan L. Ortiz, que era un autor que, bueno, lo veíamos en la escuela porque era entrerriano y qué sé yo, era un viejo que, no sé, que escribía poesía, pero no le dábamos mucha importancia. Y bueno, volver a leer con otra cabeza y con otros ojos a Juan L., Emma Barrandegui, también otra autora, poeta que me gusta mucho, o El Correntino, que ahora hace poco estuve releyendo, Madariaga, bueno, eso, la poesía, Calveira, que hay unos versos de Laura en el libro No es un río. O sea que la poesía también es muy importante y la siento como una influencia fuerte siempre en la escritura.